Bueno, buenas noches. Estamos aquí en vivo desde Applebee's Cariari en nuestro primer programa de 2019. Muy contentos de estar aquí en esta nueva casa y en este nuevo, continuando con nuestro proyecto, ¿verdad? Pasión por el Trail. Gracias a ustedes que nos han acompañado y que espero que nos sigan acompañando a través de todo este año. Empezamos este programa con un invitado muy especial, el cual es Ariel Mora. Muchas gracias por venir, Ariel. Gracias por la invitación. Claro. Bueno, Ariel, si alguno no lo conoce, y bueno, aquí lo va a conocer, pero Ariel ha estado indirectamente aquí en muchos programas porque muchas de las personas que Ariel entrena han venido a nuestros programas. Entonces, Ariel es entrenador y también es corredor, amante de trail. Entonces vamos a hablar de todo lo que él ha vivido en el trail como corredor y también como entrenador, ¿verdad? Y bueno, antes de continuar, les queremos decir que los invitamos a darle like a nuestra página y a darle seguir nuestro Instagram y nuestro Twitter también, y nos pueden ver nuestros videos también en YouTube para que sigamos creciendo y podamos hacer la comunidad de trail más grande. Bueno, estamos aquí en Applebee's, que nos han recibido bienísimo, ¿verdad, Ariel? Buenísimo. Nos dieron una zona bien aquí, nos fresquito, ahorita nos traen comida, entonces si se antojan, pueden venir a comer aquí. No has parado de comer. Sí. Bueno, hay muchos temas, muchas cosas que hablar, estamos llenos de información. Entonces, antes de empezar con Ariel, les quiero decir que si tienen alguna pregunta a Ariel al respecto, si ya lo conocen, pueden hacerlo, están libres de hacerlo, ¿verdad? Ariel va a estar con mucho gusto aclarando preguntas o cosas sobre experiencias de lo que nos va a contar ahorita. Y vamos a empezar de una vez. Tal vez, Ariel, para que la gente que no te conoce tanto sepa, bueno, ¿quién es Ariel Mora? ¿Cómo empezó en el trail? ¿Cómo fue ese enamoramiento ahí? Bueno, tal vez creo que es como dos partes. Una parte era cuando yo soy de Juan Viñas, soy originario de Juan Viñas. Y bueno, en Juan Viñas, como todo pueblo rural, la diversión está en la montaña, ¿verdad? O sea, no hay mayor cosas que hacer, sino explorar montañas, ir a ríos, ir a poteros, a hacer guerra de guayabas, de todas esas cosas. Entonces, desde que estaba tal vez en el cole, me empezó a gustar ir a caminar con amigos a la montaña, y creo que ahí fue donde nació como el enamoramiento de la montaña. No conocía nada de carreras, ni que existía todo un mundo de carreras de trail, y siempre en el colegio corrí. Y ya tal vez que 25 años, ahorita tengo 35, un poquito más tal vez, conocí a un amigo que se llama José Garrón, y literalmente me embarcó a correr montaña, me embarcó a la primera carrera que hice, que fue Chirripó. Debuté en Chirripó. ¿Qué año? No recuerdo, no debería decir esto, pero no corrí ni con mi nombre, o sea, sino que corrí mojado como el nombre de otra persona. De otra persona, sí. Creo que varios hemos hecho eso. Sí, porque no lo lograba, ¿verdad? Y la pilota ahí en la gloria en esa época, y no, era todo un tema. Y no, logré ir a correr con el nombre, bueno, no voy a decir a nombre de quién corrí, pero corrí con el nombre de otro corredor. Y me acuerdo que la primera vez no me fue nada mal para el tipo de carrera que es, hice como 4:40. Sí, claro, muy bien. No está tan mal. Y ahí vino como ya el enamoramiento de lo que es más el trail, y no sé, semanas después ya estaba inscrito en mi primer maratón, que fue la maratón del volcán Irazú, que era la que salía del automercado aquí en Curridabat y llegaba hasta el volcán. Sí, que salía de la Plaza del Sol, creo. Exacto. Sí. Salía por ahí, se iba por la línea del tren. Sí, yo la hice una vez. Sí, era bien bonita. Era chido, Esa fue mi primer maratón. Nunca he hecho una maratón de calle, y desde una maratón del volcán Irazú. Pues son más bonitas. Entonces me considero bastante apasionado. De hecho, vas a mi casa y te encontrás fotos de montañas en recuadros por todo lado. Me gusta bastante sacar fotos de las montañas que voy para recordarles. Y mi casa la tengo llena en una galería de tal vez las montañas más emblemáticas para mí. Ok, Ariel, pero todo esto que en ese momento que en ese enamoramiento de estar corriendo y todo, también vos estabas dedicándote o preparándote o en eso, porque tal vez también sos entrenador, tal vez que la gente sepa.
¿Cómo fue eso ahí? Ok, la parte de entrenador, terminé la U, empecé a trabajar en Multispa. De hecho, actualmente soy el gerente de una de las sedes de Multispa, la sede de Escazú. Y estando en Multispa, y obviamente de nosotros como entrenadores vemos demasiado volumen de clientes. Actualmente tenemos más de 5.000 clientes, entonces imagínate la cantidad de clientes que podemos ver. Y veía como un denominador común que era que el entrenamiento en ese momento, estoy hablando de hace 10 años, de los atletas de top, llámese de cualquier deporte, era muy diferente. O sea, en el gimnasio, ¿verdad? O sea, llegaban al gimnasio y lo que buscaban era de ponerse grandes, la típica extensión de rodillas ahí sentadas. Entonces, ahí como que dentro de mí mismo pensaba que podía aportar tal vez algo más y empecé a estudiar más, especializarme, hacer cursos en el extranjero. Tuve la oportunidad de conocer a varios de los mejores entrenadores del mundo. Estuve en una clínica con Jack Daniels, que es el de los, no sé, el whisky, ¿verdad? Es de los mejores entrenadores del mundo. He elegido varias veces el mejor entrenador del mundo en atletismo. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Exos, que es un centro de rendimiento donde entrenan los equipos olímpicos de Estados Unidos. En noviembre pasado estuve en el Comité Olímpico de Estados Unidos también haciendo una pasantía ahí con atletas. Entonces siempre he tratado de buscar ayuda de esa forma en la parte educativa, y mi mamá me inculcó desde pequeño leer mucho. O sea, era casi obligado al principio y ya después lo tomé como también me gusta bastante leer, devoro libros. Y entonces, entre una forma autodidacta, ahora hay muchas facilidades con internet, también hay muy malas fuentes, ¿verdad? Me gusta cuando estoy asociado a una revista ahí de fitness y de endurance, donde recibo bastante información. Entonces, creo que es un tema de nunca acabar. Siempre se da cuenta uno de que tal vez, de hecho, a veces encuentro planes que hacía al principio y digo, ¿cómo hacía esta vara, verdad? Como hacía esta irresponsabilidad a veces, ¿verdad? Uno lo maté, ¿verdad? Pero creo que con el tiempo uno va adquiriendo experiencia, tanto de la gente que va conociendo, los atletas que va conociendo, de las cosas que le salen bien y de las cosas que le salen muy mal, de eso se aprende más. Exacto. Y creo que ha sido un proceso de años y que ha ido muy de la mano con pasión, porque vos sabes que no hay, ahorita no hay como una retribución tal vez al trabajo que uno le pueda hacer, económica, de verlo así, pero a mí, digamos, no es que tenga mucha plata, pero pienso que la retribución no siempre debe ser económica, ¿verdad? Hay cosas que le retribuyen a uno y no necesariamente es plata. O sea, vos sabes, ver un amanecer en Chiripó, hay plata que lo compre, ¿verdad? Y aparte de eso, tener la salud y la capacidad física para llegar ahí arriba y verlo, ¿cuántos pueden hacerlo, verdad? Entonces, hay cosas a veces que uno, me estoy desviando, pero a veces uno es medio malagradecido con algunas cosas. No, que tener razón. Y no aprecia esas pequeñas cositas, ¿verdad? Entonces, creo que así fue como empezó la parte educativa, y irme por atletas. En algún momento empecé a ATP, tuve la bendición de que tuve gente que creyó ciegamente en mí sin conocerme. Eso es bueno, porque no me conocían, tal vez habían escuchado que había un entrenador ahí que estaba dando pelota. En el momento tuve a Johan Mora en ATP, me acuerdo, no tiene que ver nada contra él, pero un atleta en el momento que era el número 1 motocross del país, y empezó con el programa de atletas, los hermanos Pasos en ese momento, Carlos Johnson, que jugaba en Nueva York, estuvo ahí en el programa. De trail empezó José Garrón, obviamente, el que me marcó, su hermana Mariane, que para mí era una corredora excepcional, posiblemente las mejores que he visto aquí, durísima. Y Felipe Guardia, me acuerdo que fueron los primeros que empezó, y después vino él, Agüero, y después ahí fueron llegando el montón que hay. Sí, los que tengo el privilegio de que me escuchen y que me busquen, ¿verdad? Porque sí, no, eso es una bonita, muchas gracias, una bonita experiencia, y una experiencia que yo creo que lo que usted dice es cierto. Va acompañada no solo de una parte económica, sino un asunto que es
de pasión, ¿verdad? Que es que le llene a uno y que uno se sienta feliz por eso, ¿verdad? Porque lo está haciendo. Bueno, aquí antes de seguir preguntándole más cosas a Ariel, vamos a saludar a una gente que está aquí. Bueno, Joel, saludos, dice eso Ariel, saludos, soy Quilima. Ahora no. Esteban Quiroz, Tony Roque, saludos, Tony. A Tony Roque es mi compañero de entreno fiel ahí, Sí, entonces dice Esteban, dice, Tony Roque, vamos con todo, a romper ese récord de la reserva Cabo Blanco, dice. Y Luis Diego Gonzalo, saludos, dice a David, acá vamos, ya sabes, este es mi año los 10K, ese es un amigo que empezamos a meter al trail el año pasado, lo llevé ahí a hacer una de las de Action Exotic Trail allá en Orosi, corrió 10 ese día, y este año yo creo que ya se va a mandar a hacer varias de las de no correr solo. ¿Ah, sí? Sí, ya va, bueno. Me gustó, bueno. Sufrió pero le gustó. Uno más en la familia, ¿verdad? Entonces eso es bueno. Y entonces, ahora sí, sigamos con Ariel. Bueno, como vieron, disculpen la interrupción, pero es que aquí nos trajeron comida y todo, entonces vamos a estar hablando y vamos a estar comiendo. Bueno, yo sabía de vos porque había visto lo de ATP, ¿verdad? Cuando casi todo que he entrevistado, entrenan con vos y todo el asunto y todo. Pero después, yo dije, fijo, Ariel corre, ¿verdad? No sé, porque yo pensé, ¿verdad? Que tiene que correr, se ve que le gusta. Y después me di cuenta de ustedes corriendo, de cuando fuiste a la Transrookies, ¿verdad? Porque parte de lo que hacemos Pasión es darle seguimiento a los tipos que salen del país, ¿verdad? Y que fuiste y participaste en parejas con Daniel, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos, primero, antes de enfocarnos en esa carrera, porque eso aquí nos separa como un caso especial, porque es la modalidad en parejas y todo, ¿verdad? Aparte del Chirripó y lo que has hecho aquí nacional, ¿ya había salido antes o no? Sí, bueno, tengo una obsesión con una carrera en Estados, que es una en Nueva York, que he hecho embarcado a casi todos los que entreno han ido ahí. A mí me embarcó Felipe Guardia y la he hecho unas 6 veces. He hecho 80, 50, 21, he hecho todas las. De hecho, hubo un año en que con Felipe hizo 80 kilómetros el sábado, 21 el domingo, y yo hice 50 y 21. Le pusimos el Stupid Challenge. Bueno, yo hice menos y devastador, y Felipe, me imagino que peor, ¿verdad? Aparte de esas, hice 1 kilómetro vertical en Chamonix, en Francia, en Blanc, el kilómetro vertical. Sí. Aquí he corrido el Cerro de la Muerte, corrí alguna vez los 50 kilómetros del Cerro de la Muerte, la del Volcán Irazú. Trato, tal vez tengo un poco tiempo, entonces trato de hacer 1 o 2 al año bien hechas, y a veces por situaciones de la vida no puedo correr en un año una carrera, pero he entrenado para hacerla. Exactamente. Creo que aprendí después con el tiempo y con gente que uno escucha que la carrera no es el día de la carrera empieza cuando empezás a prepararte para la carrera. Sí. Entonces, después de escucharlo así, ya empecé a asimilarlo mejor, porque me ha pasado varias veces. Sí, he salido, no mucho, pero he hecho muchas veces, como te digo, la de Nueva York, que es la que más he hecho. ¿Cómo se llama esa de Nueva York? Esa es la de Northeast, el Endurance Challenge. Sí. Es la de ellos. Hice la de Utah en algún momento de ellos también. Sí. Pero sí, bastante. Pero es chuta esa de Nueva York, porque la he ido tantas veces, es porque le gusta. Es un toque diferente. Vos la ves en altimetría y usted dice, más payasos, carreras 1000 veces más duras acá. Lo que pasa es que el terreno es muy difícil, es demasiada piedra, no puedes montar un paso, tenés que ir prácticamente que brincándote piedras todo el rato. Entonces llega un momento en que muscularmente estás destruido de estar brincando piedras y troncos. Entonces posiblemente no es las altimetrías salvajes que veamos aquí, o las que a uno le gusta. A mí me gustan mucho las carreras así, mucho bastante ascenso, pero esa en especial no es tanto el ascenso, pero sí el sufrimiento. Sí, tal vez la peculiaridad esa de las piedras y todo. Exacto, y tienen el ingrediente ahí, el frío, que empezás tal vez a 0 grados, entonces estar en hogueras ahí esperando que haya una salida. Bueno, Northeast es de las cadenas, de las empresas más grandes, prestigiosas del mundo mundial, vos sabés. Entonces la organización detrás de las carreras es impresionante. Tal vez por eso es que vuelvo, porque lo tratan a uno tan bien y uno siente una organización tan
fuera del mundo, tal vez, que uno dice, no, tengo que volver a vivir esto. Es que creo que hacen de la carrera algo... Sí, son las cosas que hacen especial a cierto punto. Sí, y también, bueno, tal vez fue mi primer ultra, ahí corrí mis primeros 80 y... No sé cuándo fue, ¿te acuerdas? No me acuerdo, ¿verdad? 8 años, no sé, 6 años. Pero te queda, digo, ¿sabes? Yo como decía al principio, relación amor-odio, trata uno como de volver para ver si siente sensaciones similares. Sí, bueno, es curioso, man. También algo importante, Transrockies, yo lo intenté hacer 2 años antes de solo. Fui en ese año fue con Felipe también, que es con el que más he salido a correr. Y situaciones de la carrera que después aprendí y me lesioné en la etapa 1, son 6. Corrí con una rodilla mala, 100 kilómetros más, y la etapa 3 y ya no podía más. Y tal vez deportivamente fue de las decisiones más difíciles, ¿verdad? Ves preparación, tiempo, inversión de todo, tiempo que perdiste con la familia, de brete, todo, y tengo que salirme. Piqué. Es que qué duro eso, ¿verdad? Es difícil. Uno no, tal vez la gente dice más payaso ni que fuera a ganar, pero es que es algo que por lo que uno trabaja, te levantas, madrugadas, lo visualizas, lo tienes tan claro y que te pasa así. Sí, es algo que hay que estar ahí para que la gente entienda. Exacto, entonces de hecho ahí fue cuando dije, no, Transrockies, yo tengo que volver y cuando vuelva voy a venir, pero con todo me lo voy a comer. Como un camión. Sí. Exacto. Y bueno, ya eso es otra historia, pero por ahí. Sí. Ahorita le hago una pregunta más adelante, cuando ya hemos elaborado más el asunto de entrenar y de ser respetuoso con el cuerpo y todas esas cosas, para que me dé tu opinión como corredor y después tu opinión como coach. Bueno, aquí también Roderick Castro dice: buenas noches, quería preguntar cuál sería la preparación adecuada para competir en una competencia trail de 10K. Saludos. Vea que dice competir, ¿verdad? Entonces no sé qué puede decir. Si quiere, lo dejamos al... Sí, dejamos al final, porque yo le puedo decir para correr, para competir no. Igual Zumbado nos dice: hola, saludos, como siempre, excelente programa. Ok, muchas gracias Juan, saludos. A Juan le tengo que volver a decir que él se había ganado algo que no me acuerdo qué era y yo lo tengo ahí en un programa anterior. Entonces tengo que volverle a escribir por aparte para ver cómo se lo entrego. Bueno, tal vez para que descanse un tirito, Ariel, voy a hablar de unos temas que traigo aquí, así le puede echarle unos mordisquillos a esa comida que nos trajeron, que está muy rico, un sample, muy rico, ¿verdad? Con quesadillitas, dados de queso, dados de queso, alitas, apio, de todo, está buenísimo, para que se den una vueltita aquí a Applebee's. Bueno, lo que dio la montaña este fin de semana? Bueno, a finales de año, después del último programa, hubieron varias carreras y al principio del año también, pero ahí no podemos hablar de todas, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar por lo menos de lo que hubo este fin de semana, que hubo una carrera ya en Longomay, por la zona sur, de 21,5 kilómetros. Y luego hubieron unos entrenos, el reto vertical que fue en Barba, que organizó Alfredo. De esa gente por allá, Alfredo. Y luego hubo el cronoentrenamiento de la gente No Corra Solo en Atenas. Ahí yo vi que los dos estuvo bastante gente ahí entrenando y divirtiendo. Ella dice igual que ya sé que era una bandana, ¿sí? Y yo creo que sí, ahí está en mi trabajo esperando por usted, igual. Entonces ahí tengo que ver cuándo se la doy. Y bueno, eso fue lo que más o menos hubo este fin de semana. ¿Y qué viene? La semana este fin de semana hay 4 carreras. Les soy sincero, no vi, en el último chequeo que hice hoy, no vi si estaba ninguna cancelada, o sea, creo que todas estaban en pie. Obviamente la más famosa, más grande, o creo que ha tenido más aceptación, es la Vulcan Race, que va a haber allá en Cerro Pelado, que ya este año va a tener días 21 y 50K, es el domingo. Luego está la Compotraviesa de Herradura, de 12 kilómetros, es el domingo. La carrera Aguas Blancas de Costa, 9 kilómetros, es el domingo. Le puse un signo de pregunta porque no sé si es trail o no, pero como es en la costa, yo supongo que sí. Pero si no es un cuestón. Sí, si no es un cuestón, por lo menos, ¿verdad? Y la Prehistoric Race de la gente en Fossilland, que hay 5 y 10K, que es domingo también, o sea, hay 4 carreras del domingo ahí.
por si no se han inscrito, pueden inscribirse, ir a dar una vuelta. Y la mayoría son cortas, solo Vulcan Race tiene 50K, que creo yo no sé si es la primera vez que Vulcan Race pone 50K, yo creo que en años anteriores no había 50K, pero entonces para que sepan. Y ahora vamos a hablar de los otros temas que el día de hoy tenemos muchos temas, pero en la sección de multietapas, que yo le puse multietapas porque una multietapas o sea que es variada. Usted un día le puede pasar una cosa, al otro le puede pasar otra. ¿Cuándo retirarse? O sea, uno viene preparándose, lo que decía usted, ¿verdad? Me he preparado 3 meses y todo, y sé que estoy jodido, pero ¿cómo me voy a retirar? Yo sigo, aguanto. Me aguanto porque tengo que terminar y termino digamos, hablemos de multietapas, una carrera de 5 etapas y no me quise ir un grupón y no me quise retirar. Creo que cuando uno está más fiebre, más difícil que se retire, ¿verdad? Exacto. Pero ya después uno cuando ya como maduro dice, no, va a ser peor, ¿verdad? Que me retire o que no, ¿verdad? Entonces, qué difícil eso, ¿verdad, Ariel? Porque yo sé que uno como coach, bueno, usted se va más al lado de, madre, tenía que retirarse, me imagino. Sí, ¿verdad? Bueno, es que bueno, tal vez si trato de responder mi opinión, okay, no es que esté escrito en piedra. Yo siento que el entrenamiento, como te decía al principio, la carrera empieza el día que empiezas a entrenar para ese entrenamiento, para esa carrera. Generalmente los entrenamientos son de 16, 14, 12 semanas para llegar a esa carrera. Entonces desde el día 1 yo empiezo a entrenar. Si entreno a conciencia, yo debería empezar a conocer mi cuerpo. Sí. Y después de fondo yo debería empezar a sentir cosas o sensaciones que podrían ser normales y al día después ya no me duele nada, o sea, molestias. O hay molestias en que pasan días y no se van, ¿verdad? Entonces, creo, tal vez como para responderle, creo que uno se aprende a conocer o debería aprender a conocerse. Y si uno llega a ese tal punto de conocimiento del cuerpo, uno debería saber reconocer cuándo el dolor es algo de una señal del cuerpo diciéndote, hey, suave, para, o otra es simplemente mental, ¿verdad? Hay cosas, no sé, Marcelo, un atleta que entrena, lo llama esguinces mentales. Hay situaciones que usted cree que no puede llevar en una carrera, un cólico o ganas o fuerza y se retira por eso y al final termina la carrera y te queda más días peor porque te queda la mente dando vueltas como posiblemente hubiera terminado, sí, puede haber dado un poquito más. Entonces creo que eso es un tema muy personal de conocimiento de uno, de cada uno. Ya durante carrera yo diría que si el dolor aumenta o es progresivo después de terminar la carrera, ya yo me retiraría. Las carreras por etapas tienen la particularidad de que descansar, ¿verdad? O sea, le das durísimo y luego tenés un tiempo para descansar, o mucho o poco, o sea, depende de qué tan rápido llegues. Si llegaste muy rápido, te vas a estar más golpeado. Entonces siempre se ocupa esa ventana. En esa ventana de tiempo, mientras estoy recuperando, uno tiene que aprender a conocer el cuerpo, ver qué sensaciones son pasajeras y qué sensaciones puedo sobrellevar. Y como te decía, si usted ve que incrementa el dolor, bueno, si el dolor incrementa, es una señal de que deberías parar. O si te sentís que es un dolor extraño, que nunca has sentido, también yo siento que uno debería parar. Creo que es más de conocimiento que te lo al entreno. Exactamente, por eso decía que conforme uno va teniendo experiencia, va a tener la capacidad de decir, no, mejor paro, ¿verdad? Y al principio es como más duro y sigue fiebre, ¿verdad? Sí, y también hay que poner siempre, pensar en una balanza de riesgo-beneficio y cuál es el precio que uno está dispuesto a pagar por lo que va a hacer. Entonces, eso siempre hay que tenerlo presente. O sea, decir, bueno, me duele demasiado la rodilla, ¿cuál es el riesgo de que siga corriendo? Eso hay que tenerlo en mente. Es tal vez el consejo que podría dar. Creo que es muy personal de conocerse, pero es lo que podría. Sí, porque digamos el ejemplo de la rodilla, usted va a terminar hecho un Cristo y después va a tener que tener un gran tiempo de recuperación, terapia más caro, y el tiempo fuera es mejor, te salís, te ve la rodilla, y estás y le das duro, ves que hiciste mal, analizas qué fue lo que pasó, porque eso es importante. O sea, no solo dejar el dolor, es
¿por qué me dolió? O sea, puede que no me vuelva a doler, o voy a buscar la raíz de ese dolor. Sí, exacto. Entonces, por ahí, últimamente he estado leyendo libros de neurociencia aplicada a deporte, y hay algo curioso, que hay muchas lesiones que están relacionadas a competir. Ajá. No sé si lo has notado, que hay mucha gente que se acerca a la competencia y se lesiona. Sí. O el día de la carrera alguien entrena súper bien y se lesiona. Entonces, mucho viene en una parte mental, ¿verdad? De protección, pero tal vez es un tema un poco profundo. Sí, pero es bueno saber que existe. De hecho, como estás diciendo, hay análisis sobre estudios al respecto y todo, es porque pasa. Sí, pasa. Muy seguido. Sí, eso es, generalmente es miedo al fracaso. Sí. En resumen, o sea, usted, ¿qué dirán? O no debería parar porque, ¿qué voy a decir? Sí. A pensar en su propio bienestar. A veces pasa eso. Sí, pasa. Que creo que es donde hay que poner en balanza, como para la foto en Facebook me voy a joder la rodilla, ¿verdad? Sí. O sea, mejor. Sí, son pocos los que llegan y ponen me lesioné. Sí, porque Facebook solo está hecho de momentos lindos, ¿verdad? Exactamente, sí. La gente tal vez no ve la parte oscura Sí, exactamente. de lesiones y eso. Sí, bueno, tal vez ahí saludando por la aclaración. Saludos a Patrick Guido, que se conectó ahí, bueno, claro, el coach. Sí, a Giselle Grillo, a Rosaura Madrigal, saludos que están ahí conectados. Bueno, ahora sí, ya nos hablamos de esas carreras, pero ahora sí cuéntenos la experiencia cuando ya fuiste ahora en 2018 a la Trans Rookie y se sacó el clavo y además fue en parejas. ¿Qué tal fue esa experiencia? Difícil, dura. Tal vez de las carreras, siempre uno dice, esta es la carrera más dura que he hecho en la vida, siempre es como una multilla de uno. Pero viéndolo en retrospectiva, tal vez sí es la carrera más dura que he hecho hasta el momento. Ajá. No solo por el reto de la carrera en sí, sino por el reto de hacerla en parejas, que es una carga psicológica un toque fuerte. Extra, exacto. Porque ya, en mi caso, Dani, si yo me retiraba, Dani se jodía, se quedó sin carrera, ¿verdad? Exactamente. En el caso de retirarse. Sí, es una presión muy rara. Porque ¿verdad? de hecho la gente, vos sabes que siempre tira negativo, entonces siempre que escuchan, bueno, al principio, van a ir en parejas, ¿y qué pasa si alguno se lesiona? Esa es la pregunta siempre, que siempre hace, es curioso, pero es la pregunta, pero y siempre está en la mente de uno, ¿verdad? Como, mano, ¿le puedo fallar al compa? Entonces es una carga mental diferente. Y luego de que yo anhelaba con el día 4 de Trans Rockies, que nunca lo pude hacer, y estar parado. De hecho, el momento que estaba parado en la salida, y yo decía, y ya gané. O sea, y ahí yo decía, yo puedo terminar la mañana y salirme. Dani, no sé, después veo qué hago con él, pero yo ya gané. O sea, yo quería llegar hasta este día y usted ya había pasado su reto. Exacto. Yo decía, yo sé que yo paso el día 4 y aunque sea gateando, arrastrándome, no sé, pero llego. ¿Y cómo iban ahí? ¿Iban de segundos ya? El día 13 empezamos de segundos. Y tal vez esa es otra cosa, que generalmente a mí me gusta correr, no le podría decir que competir en todas, me gusta darle duro, pero para competir en Costa Rica, bueno, actualmente el nivel está aumentando bastante y en estados sería ridículo decir uno que va a ir a competir. Hay que ser realista. Hay que ser realista, antes de esa carrera sí habíamos visto tiempos y todo, y sí habíamos visto que se podía. O sea, no habíamos dicho, vamos a ir a hacer podio, pero sí habíamos dicho, se puede, pero tenemos que ser muy rápidos. Eso es lo que vimos. Tenemos que ser muy rápidos y tenemos que descansar bien. Entonces, lo que fue estrategia antes, digamos, volviéndose, empezamos a entrenar 8 meses atrás. Ahí empezamos a trabajar en más cosas de velocidad y carencias que teníamos, que sabíamos que si queríamos ir a hacer algo diferente, teníamos que empezar a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Y ahí se fue orgánicamente dando el acomodo en la tabla de posiciones. Y cuando nos vimos segundos, no queríamos soltar. Sí, eso es una presión. Sí, hacer un podio fuera del país es bien difícil. En estados es casi imposible. De hecho, un día lo conversaba con Dani y subirse un podio de 5 días que lo subimos, y en la ceremonia final subir con atletas
Lucio Bartolomeu, la Selcots, Cody Reed, muy bonito, es impresionante, o sea, es de las experiencias posiblemente que más, de que nunca se van a olvidar, sí, impresionante. Jamás. La verdad es que los que estamos en esto, por lo menos yo que corro, pero también trato de darle seguimiento a los que salimos, para mí me llena orgullo ver a cualquiera equipo que hace podio, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Porque eso nos da a conocer como disciplina que ya se está practicando más, con más seriedad y muchas cosas, y se ve que hay material, digamos. Sí. Y también porque el terreno lo tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces ya no estamos logrados. Sí. Y por algo hay carreras aquí que viene gente de primer nivel a correr. Porque si fueran carreras muy curatusa y no vendría nadie, Sí. ¿verdad? Pero ahí vamos buscando poco a poco ese nivel, ¿verdad? Yo recuerdo que, bueno, yo sabía que cuando yo vino a venir aquí, ¿verdad? Y estuvimos hablando al respecto, no se me ocurrió preguntarle eso que usted dijo ahora, ¿verdad? Lo de que es rudo, ¿verdad? Que si yo me retiro, le eché a perder la carrera. Y si me dijo, yo soy hombre, salgo y ya. Y el ritmo también, sí. ¿verdad? O sea, vos vas a tu ritmo. Exacto. Pero un ejemplo, yo voy con Dani y Dani va al ritmo y yo empiezo a atrasarlo, de ya inconscientemente yo estoy presionado diciendo, más estoy atrasando a Dani. O al revés. Entonces sí es todo un tema. De hecho, en esa carrera, tal vez de las cosas que más recuerdo fue el apoyo de la gente, fue vacilón porque nosotros no teníamos buena señal ahí. Entonces publicamos que estábamos de segundos y nos quedamos sin internet porque estás metido en medio de las rocallosas, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que el día 5 que llegas a Bale, que ya estás un día a la meta, hay señal, me escribió gente que uno ni por la mente, o gente que uno en carreras ve y no siente que haya tanta empatía y corredores que uno admira y todo, les escriben ahora como mae, no afloje, no sueltes la vara, dale duro. Entonces, chiva, pero a la vez más presión, ¿verdad? Sí, exacto. Pero como le digo, fue inolvidable. Sí, no, me imagino que sí, ¿verdad? Y la verdad sí está en la retina de los que estamos en el trail, a nosotros no se nos olvida. Y de hecho yo creo que ustedes, por haber quedado ese segundo lugar, ahora tienen planeado otra carrera, ¿verdad? Sí, ¿cómo es el asunto? Por haber quedado segundo nos ganamos un descuento importante para el próximo Tren Rockies, pero no poder ir, bueno, yo ahí mandé correos porque ellos son coorganizadores del Transalpine, es una carrera de cruzar los Alpes. Entonces nos aceptaron ahí como parte del descuento porque es bastante caro, bastante económico. Y nosotros a Costa Rica y no hay patrocinios de eso, prácticamente el patrocinio es mis manos, ¿verdad? Tengo que meter para hacer eso, y Dani también. Y entonces nos inscribimos, tomamos la valentía de hacerlo porque es una carrera bastante fuerte, tiene cortes de tiempo en cada etapa, bien marcados. Los cortes de tiempo son por situaciones climáticas. La carrera empieza en Alemania, cruza Austria y llega a Italia. ¿Cuántos días? Son 7 días, son 300 kilómetros, son 32.500 metros de desnivel acumulado. ¿Promedio de kilómetros por día? Como 50, tal vez un poquillo más, menos, y subís 3.000 metros al día. Sí, es bastante. Y la parte climática es la parte tal vez que más le hacemos números ahorita, porque es entre menos 10, 5 grados, es una temperatura que para un mae Juan Viñas que vive en Santa Teresa y para un mae Chepe, es el que recibe más frío. Exacto, entonces es un proyecto, la verdad, que hay que pensar mucho, tal vez a diferencia de una ultra, porque hay mucha gente que dice, va a decir posiblemente payaso, hay mucha gente que ha hecho 300 kilómetros de un solo tirón, pero de un solo tirón es un poco, es diferente, es otro animal, diría Víctor Zúñiga, es otra vez, es muy muy diferente. A nivel físico el cansancio es muy diferente, el dolor muscular es muy diferente, y mentalmente creo que es peor. Porque te vas destruyendo día a día y pensar,
estoy reventado, mañana me toca darle otros 50. Sí, yo siempre digo eso y la gente no tiene que vivirlo para que él entienda lo que uno dice. Sí, porque uno está, digamos, termina X día, hay que un Cristo, ahora no aguanta nada y yo, ¿cómo me voy a levantar yo mañana? Sí. Parezco un pato. ¿Y te levantás? Sí, y el cuerpo hace, ya me curé. Sí, y hay un paréntesis. Un día se hablaba con Dani de qué vacilón es la mente, porque un ejemplo, vos te programas para 6 días. ¿Verdad? Y corres los 6 días, pero el séptimo no puedes moverte, ¿verdad? No, eso sí es cierto. Y es mental, ¿verdad? Porque qué diferencia del día 6 al día 7, sí, estás de reventado, ¿verdad? Pues sí. ¿Y eso para qué fecha es? Es del 31 de agosto al 7 de septiembre. Hijo de puñica. Sí, en entrenamiento, así por números de cosas que tenemos que cumplir, se empieza el 1 de enero. O sea, son como 32 semanas de entrenamiento más o menos para poder hacer una carrera, ¿verdad? Entonces por eso le repito, la carrera no son esos 7 días, ya empezó. Sí, es lo que hablábamos hace un rato antes de empezar el programa, que una carrera ya implica un montón de cosas, ¿verdad? Sí, entonces digamos que ya empezamos tras el pain nosotros y la cereza va a ser ese día. Esos 7 días va a ser la cereza y no sé, siempre vamos a darle duro. Sí. O sea, ese es nuestro... No estoy diciendo que me voy a ir a apoyar con los grandes porque son las grandes ligas, ¿verdad? Sí. Pero desde que voy a chullarme los codos como en copa, se lo va a hacer. Que creo que así uno debería asumir las carreras. A veces uno quiere hacer 10, pero las hace medias. Creo yo, lo que he visto. Yo creo debería la que haga de darle lo mejor de sí, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces si se quiere abarcar mucho no va a poder dar lo mejor de sí a muchas, ¿verdad? Que no va a poder prepararse porque uno no se dedica solo a eso, entonces es medio complicado, pero entonces ahí viene y no, es que cómo va a esperar un año y todo eso. O la que me dicen a mí algunos atletas, bueno, que he entrenado como, más que me regalaron la inscripción. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, te regalan la inscripción y te regalan 200 kilómetros antes de la de 100 millas que vas a hacer y vas a ir entonces. Sí. O sea, es como ilógico. Sí, pues, o sea. Sí, tal vez porque la gente piensa que no me lo vuelven a regalar, pero mentira, al rato sí. No necesariamente, pero puede ser que sí, ¿verdad? Bueno, aquí Esteban Quiroz le dice, qué duro Transgroup, dice, corre con el corazón, Tony Rocky. Tony hizo 3 días. Ajá. Sí, en esa edición fuimos bastantes ticos. Sí, yo recuerdo que había varios del equipo de Sky Running que corrieron 3. Exacto. 3 días. Sí, fue Mari, Kate, Milton, Tony Rocky y Luis 5. 5 y Daniel que tiramos la de 6 días. Exacto. Y luego por aquí Valentín Grano dice saludos, vamos por esos 21 kilómetros en la Vulca P. Valentín va para la Vulca. Sí, hay varias gente que ha llamado la atención. De hecho, hace poco vi un meme de Cerro Pelado, le ponen el Cerro Pelado y están llenos un montón de gente y ya todo el imperial y todo. Y después es que ya está muy conocido el Cerro Pelado por ahí. Bueno, ahora vamos a aprovechar para hablar otra vez de uno de los temas extra que tenemos aquí y así espero que Ariel les dé como algo porque la gente debe decir, Mike, que es un tema David, solo él come, y Ariel no come, Bueno, en la sección de multietapas quería comentarles que ya el Ultra Trail World Tour 2019 empezó este fin de semana que pasó fue la primera carrera, la Vibram 100 allá en Asia, en Hong Kong. Había un montón de gente corriendo conocida, obviamente, y también un montón de chinos. Y es cierto, por cierto, asiáticos, porque eso está mal dicho, pueden ser japoneses, puede ser de otra cosa, ¿verdad? Las mujeres hombres ganó Min Q, hizo 9:28. Y mujeres ganó Miao Yao con 10 horas 40. A ver que fue como 1 hora 20 apenas la diferencia entre la mujer con el hombre. No vi en el podio de hombres y mujeres ningún nombre conocido, digamos, del lado de nosotros, ¿verdad? Eran puros asiáticos. Sí, no había nada. El año pasado el hombre lo había ganado Dylan. Dylan Overlock el año pasado. Este año le fue mal, yo creo que se tuvo que retirar. Le fue mal. Y el año pasado estuvo buenísimo porque el año pasado fue Dylan Overlock un pique contra Pau Capel. Pau Capel fue ganando casi toda la carrera y faltando menos de 10 kilómetros ese malo lo rayó. Entonces el año pasado, yo me acuerdo porque yo estuve viendo, estuvo emocionante. En cambio
año, y yo, como eran asiáticos, uno no sabe los nombres, entonces no le llama tanto la atención, ¿verdad? Se sentía como Pilo Bango ahí. Sí. Qué playa, así como Pilo Bango, que decía, la tiene no, como un yao, chongao, y no dice nada. Luego, tengo otro tema aquí para comentarles, que es de que ya salió la preselección de los aceptados en la Mont Blanc, ¿verdad? Y entonces resulta que les quería contar que para este 2019 los que ya fueron aceptados, que pueden ir, pero que no necesariamente van a ir porque pueden pasar miles de cosas, ¿verdad? Puede ser de digresiones, ojalá que no, obviamente le deseamos el bien a todos y que ojalá puedan ir. Bueno, en UTMB, Marcelo fue aceptado, o sea, Marcelo va a ser el cuarto tico en toda la historia que corra la UTMB. Sí, lo loco, sí, vale, ¿verdad? Luego, sí, yo sé, está como loco, está todo feliz. En la CCC fueron aceptados dos, Gustavo Montero y David Umaña, que sería el tercer y cuarto tico que corran, tico o tica, ¿verdad? Que corran la CCC. En la TDS fueron aceptados Susellín Koch y Sandra Mejía. Sería el cuarto y quinto, pero hay que aclarar que Sandra ya la ha hecho en la TDS, entonces sería como el cuarto, nada más como el cuarto corredor nuevo, porque Sandra ya la ha hecho, entonces no sería otro corredor tico que lo haga. La clasificación. Sí, todo. Es un premio a la experiencia. Exactamente, pero yo creo que muchos queremos estar ahí, ¿verdad? Sí. Vos también, obvio, o más o menos. He tenido esa conversación varias veces, de hecho le digo a la gente, ¿por qué la quiere hacer? Porque se la mete mucho en mercadeo, porque realmente hay algo de Chamonix o Mont Blanc que le gusta. No sé, yo siempre he querido hacer Segama. Ajá. Más que no sé. Más veces que los que he comprado lo hago. Sí, me lo cagaron, pero no. Lo he intentado de todas formas, siendo amable con la gente, por redes, escribiendo. Sí. Qué bonito esa carrera. Sí. Tagueándolos ahí, escribiéndolos es difícil, esa rifa es bien complicada. Sí me veo algún día haciéndola, creo que algún día va a tener la suerte de pegarla. Pero tal vez antes de Mont Blanc, si me pusieran a escoger y si me dijeran, mae, tener Mont Blanc y Segama, ni lo pienso, Segama. Yo era que vacilón porque más bien yo fui una de las primeras que empecé a investigar de afuera. Entonces por eso me enamoré del lugar, claro, ¿verdad? Pues, que es bellísimo. Sí. Y después en una transtica tuve la oportunidad de conocer a una gran corredora que se llama Yannick Navarro. Ella es francesa, española, digamos. Y ella me contaba, bueno, no sé si Yannick irá a ver ese programa, pero saludos, para ser respetuoso. Yannick es súper buena persona. Voy a decir algo para echarnos flores a los corredores de trail, como todos los corredores de trail. Pero, y Yannick me contaba, yo, hubo una etapa que estaba lesionadita, entonces ella vino esa vez y sigue viniendo cuando viene a ayudar, a hacer escoba o nada más. Es como empezar el año para ella entrenando, haciendo la transtica, pero no compite, ¿verdad? Entonces ella me contaba, yo de sapo le pregunté por la historia y todo, ¿verdad? Entonces ella me contó que ella jugaba fútbol en Francia y toda la cosa, pero en aquellos tiempos no había campeonatos mundiales femeninos y toda la cosa, y después por razones de trabajo se fue a vivir en Chamonix. Entonces me gustó tanto cuando me dijo, entonces yo llegué ahí y ahí no sabía que era una bola de fútbol. Ahí solo era ir a la montaña. Entonces me tuve que amoldar a eso. Entonces me pareció tan chido porque era al revés de como es aquí, ¿verdad? Sí. Yo tuve la bendición de estar ahí, donde conté un rato y de los lugares que uno dice, yo quiero vivir aquí un mes. Sí, yo lo conozco. O sea, se respira la cultura de la montaña. Sí, exacto. O sea, no solo es el running, todo lo que sea. Estás subiendo la montaña y te pasa un loco, un downhill en bici, todos los días ves para el cielo, hay gente en parapentes, paracaídas, rafting, alpinismo, o sea, hay miles de cosas, o sea, uno se vuelve loco. Entonces por eso fue como yo me enamoré más de esa carrera y también por el ambiente y todo. Claro. De hecho, le estoy sincero, no solo ir a correr me gustaría que pasión llegue a crecer tanto que yo sea un medio que esté cubriendo la carrera. Sería como un sueño hecho realidad. Sí, ¿verdad? Entonces, por ahí fue que nació mi enamoramiento. Claro, conforme uno va conociendo carreras, mi esposa dice, es que se quiere hacer todas. Y es cierto, hay un montón que son chidísimas. Y uno dice, madre, qué chido esto y todo. Pero sí está esa en las que más me gustaría hacer. Y ojalá.
Sí, y ahí está, bueno, esos son los chicos que les queríamos contar, que fueron aceptados, felicidades, ¿verdad? Y ojalá que planeen bien el año, que todo les salga bien y que lleguen a correrla. Y a disfrutarla, ¿verdad? Y a disfrutarla, exactamente, como dice Ariel, que lo hagan de forma, una preparación correcta y no a lo loco, porque si no, no va a servir de mucho. Y luego quería contarles de la Volcán Ultramarathon, que ya va a ser en abril, la primera edición aquí este año, que se anunciaron dos corredores en estos días, que fue Vamos Larocha, que fue vencedor de la Annapurna 100 en 2017, y hubo un año que estuvo en el top 15 de la UTMB, ese man va a venir, o sea, no es cualquiera corriendo. Y hace poquito se anunció también la participación de Said Al-Malek, que es un marroquí que ha quedado 2 veces campeón de España 2013-2014. Es el que es como un afro, ¿verdad? Ajá, que es apodado, yo lo sabía, apodado la sonrisa del tren. Ahora estaba leyendo, el man es muy alegre y todo, entonces es otra persona que va a estar aquí, entonces, enhorabuena, como dicen, para el bienestar del tren nacional, ¿verdad? Que conozcan, claro, nuestro patio y que se enamoren y ojalá. Nuestra finca. Sí, para no, sin crear cizaña aquí, ¿verdad? Nuestra finca. Y entonces, esos son los que van a estar en la Volcán Ultramarathon. Ojalá que si van a haber más anuncios o no, pero para que estén atentos porque va a ser una excelente carrera esa. Que obviamente por cierto, los embajadores son Marcelo, que le acabamos de decir que va a correr la Mont Blanc. Marcelo es embajador de la Volcán Ultramarathon, y en mujeres la embajadora es, ya se me olvidó el nombre. Ivania, sí, que acaba de hecho ayer o hoy terminó. Aquí seguimos hablando. Dice Michael Núñez, saludos, máquina, Ariel. Mike es una eminencia, si tú es la máquina aquí de Costa Rica. Mike acaba de terminar un ultra Ironman. Sí. Que es, no sé, de hecho, creo que todavía está hambre, es impresionante. Sí, la endurance buenísimo. Sí, gracias Valentín, ya dijimos que era Iván, así un lapsus mental. Y bueno, ya nos contó, yo quería preguntarle algo de este asunto de la que van a hacer, de la Transalpine. Tengo dos dudas. La primera es, ¿cómo van a entrenar para el río? Ese es un buen tema, un buen punto. La única forma, va a ser imposible, digamos que adaptarnos al frío, porque para adaptarse ocupas por lo menos 2 semanas. Bajo esas condiciones va a ser muy difícil. Y luego nunca hemos corrido bajo esas condiciones, entonces mucho más difícil. Tenemos planeado, calendarizado algunos entrenamientos en Cerro La Muerte, Chirripó, que serían obviamente en horas de madrugada para que sea más frío. Para que sea lo más similar. Ajá. Esa es una estrategia. Y otra, que esa tiene que ver mucho la parte económica. Tenemos que ver si podemos, tal vez antes, no sé, junio, julio, estamos pensando en ir a Denver, en Colorado, no solo a entrenar, sino por equipo, porque hay bastante equipo que hay que llevar, que aquí es difícil algunas cosas conseguir. Ahorita tenemos la dicha de que tenemos una marca, Nuguru, que nos ayuda en lo que es equipo, pero sí hay cosas que es mejor de uno probar, de usar, de ver variedad y cosas así, no solo pedir algunas cosas por catálogo. Entonces creo que vamos a ir a crempones, algunos suéteres para temperaturas menos de 0 grados, el sleeping tiene que ser diferente. Sí, entonces, sleeping de verdad. Sí, aparte del frío está ahí. De hecho, con Dani después le vamos a contarlo más a fondo. Estamos creando un proyecto con la carrera que es basado en eso, cómo hacer para entrenar en un país tropical y competir en los Alpes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo relacionado a eso y va a estar. Es que eso es todo un dilema. Es todo un dilema y la verdad es imposible, es difícil acá, ¿verdad? O sea, yo corro, yo vivo en Santa Teresa, como te decía, de jueves a domingo, corro ahí en Cabo Blanco. El Cabo Blanco llega a 40 grados, 38 grados. O sea, es el extremo. La contraparte, sí, es difícil. Entonces, esa parte creo que
Tren Rocky nos pasó, también lo vivimos, no estábamos preparados para correr bajo los fríos que corrimos. Un día, el día 4, cuando dispararon la salida, se disparó el cielo, ¿verdad? También, y era un diluvio con frío, ¿verdad? Entonces no puedo explicar la clase de frío que hacía en ese momento, que de hecho ahí yo lo recuerdo mucho, como no estaba tan frío y casi nos morimos, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer ahí? Pero obviamente es un tema aquí. Entonces él lo agarraba así, y yo hacía así. Horrible, y la sensación de que me faltan todavía 20 kilómetros más y esté frío las manos, los pies, se me van a caer los pies. Sí, es complicado. Es complicado porque tal vez el que no lo ha sentido no podría tener mucho criterio como para decir, man, esos payasos. Por eso, es difícil. Yo nunca había sentido un frío así hasta estar ahí, ¿verdad? Es que ese es el asunto. Yo no he sentido fríos tan extremos, pero cuando he sentido el poquillo frío que he sentido aquí en algunas carreras, es duro. Es duro, sí. Entonces uno se imagina ya fríos tan grandes y uno dice, ¿cómo me preparo? Por eso le hice la pregunta, ¿verdad? Porque no es... Y hay un tema también que vos sudás por dentro, ¿verdad? Entonces tenés el viento, el frío y sudor por dentro y te más frío todavía. Entonces sí, por ahí va entrenamientos en los lugares más altos y fríos que ganar por lo menos antes para ver sensaciones, porque también para dejar claro, es imposible decir, bueno, voy a buscar un pico ahí nevado y ya estoy listo, que no, pero por lo menos para probar equipo, probar sensaciones, ver qué está mal, ver qué estrategias para calentarse. Sí, tenés razón. Y otra pregunta que te iba a hacer, ¿cómo entrenan la parte de digamos, de buscar un ritmo adecuado para los dos? Dani, de los corredores que yo he visto en Costa Rica, bueno, de los que he visto, posiblemente de los que baja más rápido. Es bien caballito, ¿vale? Es un animal, es un meteorito, baja demasiado rápido. Yo soy como un señor bajando. Me voy, no. Mucho cuidado. Yo bajo con cuidado, tengo una hija, ¿verdad? Entonces yo pienso en mi hija, pero sí soy tal vez, trato de soltarme un poco, pero no le llego nunca a la velocidad que él baja. Subiendo, tal vez podemos ir un toque más parecidos. A veces él es más liviano, puede ir un toque más rápido, pero vamos muy parecidos. En plano, yo siento que yo a veces jalo más el plano. Tal vez su especialidad es más el downhill y para arriba. Tal vez he corrido más plano, no sé, me siento más cómodo en el plano. Entonces, hay otra cosa. Ahorita no, pero hemos corrido y no sé cuántas veces juntos, ¿verdad? O sea, no es que, dale, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? O sea, tenemos una amistad de tiempo, de años. Tal vez yo fui de los que, no sé, contribuía a que alguien se metiera en el mundo de la montaña porque ya le ha saltado largo, ¿verdad? Pero de los que tal vez le fui empujando un poquito y ya no lo entreno, o sea, así. Y ya, yo la verdad lo conozco. O sea, su ritmo, ya sé leer. Ya se sabe cómo es. Sí, ya uno tiene compas, que uno tiene tanto rato que ya una mínima cara que hace, uno dice, este man no está bien. Igual es a mí, él puede ya sabe leerme la parte de las expresiones que uno miente, ¿verdad? Pero no lo entrenamos mucho, sí, a veces corremos juntos entre semana. Te podría decir que hasta ahora, en el año, hemos corrido 2 veces juntos. Pero siempre que corremos juntos tratamos de hablar de las metas, de organizarnos, creo que compartimos una misma pasión. Los dos tenemos como una filosofía de entreno y de competición muy parecida. O sea, nos gusta de a morir, como él dice, a reventar, te amo lactato, como él dice. O sea, sentir ese acidito creo que nos gusta. Y tal vez ya en carrera a carrera, sí, uno no puede ir tal vez muy rápido, ¿sabes? En etapas, porque te quemas. Creo que encontramos un ritmo al que es un pace que tenemos, no voy a decir cuánto es. Tenemos un pace ya que creo que es con el que nos sentimos cómodos
para el plano, sabemos a qué país podemos ir. Sí, exacto. Sí, ya nos conocemos. Ahora, para este año, sí, ya quedamos claros, bueno, esta carrera hay que firmar con sentimientos de muerte, ¿no? Tenemos que hacer algo juntos, ¿verdad? Porque yo no sé qué va a hacer llegando con una bolsa plástica cangura ahí al Mar Santa María, ¿verdad? O sea, hay que ir en serio. Sí, es que ese asunto del clima es pesado. O sea, uno aquí estamos hablando de vacilar y todo, pero cuando hablamos de la preparación es para eso, para evitar una tragedia. Sí. Porque, ¿qué puede ser la tragedia? Un cuadro de hipotermia, hasta metido en un glaciar, ¿verdad? Sí. Y pues, de nuevo vayamos a largo. Estuvo el mexicano aquel que murió en la Ultrafiord hace como 3 años, no me acuerdo cuándo fue, cuando fue Fede y esa gente murió un mexicano. Me acuerdo. Que algo le pasó los ojos a uno también, creo. No me acuerdo bien, pero sí recuerdo un mexicano que murió en un rango de 3 kilómetros de un puesto, o sea, no estaba tan largo, y murió. Y no sé cómo era el clima ahí, pero era algo extremo como ahí. Entonces, hay que cuidarse, como dice usted. Sí, hay que ser responsable. Exacto. Y saber el precio que uno puede pagar, obviamente, y de minimizar ese posible riesgo con todo lo que uno tenga a mano. Pero sí, el tema del pace, creo que nunca ha sido, nunca en una carrera me ha dicho, como, ¿queda atrás o qué? Sí. O yo, como decíamos al principio, una carrera de etapas, todo pasa. Hay días que me levanta, cuando me corro con él, o hay días que me toca. Uno anda más con más energía que otro. Exacto, en esta en lo particular fue el primer día Dani que lo sufrió, yo el último, fue así como en los extremos. Pero sí, es conocerse. Exacto. Bueno, aunque no lo crean, ya llevamos 1 hora hablando. Sí, bueno, estamos aquí en nuestro primer programa del año, Pasión que ha venido aquí, que también no ha venido, pero que esperamos que venga. Estamos en Applebee's, Costa Rica, el Applebee's de Cariay, que nos ha recibido con las manos abiertas. Estamos comiendo un delicioso sampler que está buenísimo. No es que no queramos, es que si no podemos hablar. Sí, exacto. ¿Verdad? Pero sí está riquísimo. Trae quesadilla, sticks de queso, alitas y un dip ahí muy rico con brócoli. Entonces, para cuando vengan a hablar de un tema que tengo aquí extra. Bueno, ustedes recuerdan que el año pasado, 2018, en la Costa 2018, tuvimos podio de Hoka One Team, ¿verdad? Tom Evans, Hayden Hawks y Michael Warding. Yo creo que ninguno de los tres va a venir este año, pero si viniera, ya no sería podio de Hoka One Team. Porque resulta que empezó el año y tienen equipos nuevos, 2 de ellos al menos, que yo sé. Y lo quiero contar aquí porque, para una nota curiosa, ¿verdad? Resulta que Tom Evans ahora no es de Hoka, sino que ahora es del Adidas T-Rex, igual que Luis Alberto Hernando y que Timothy Olson. Está tirándole durísimo Adidas. Está llevando gente muy buena. Y Hayden Hawks ya no es de Hoka, ahora es de Altra. Entonces, para que vean ustedes que también este deporte del trail ahí puja ahí por los grandes, para que estén ahí con. Es que son los mejores, ¿verdad? Mercadeo, exactamente. Y entonces, para que sepan, de hecho, tanto Tom Evans como Timothy andaban ahí en la Vidra Mountain, terminaron, pero no les fue muy bien, pero ahí estuvieron. Obviamente que no les fue muy bien, es que no ganaron, me refiero, ¿verdad? No es que. Llegaron a 2 minutos. Sí, exactamente, ¿verdad? Pero sí quería darles esa nota ahí pequeñita y ya para ahora seguir con Ariel. ¿Qué otro proyecto tenías para este 2019? Bueno, yo creo que ya ese es un proyectote que son como 7,000 meses, ¿verdad? Pero, sí, eso es en agosto. Ya ahí me imagino que no tienes otra carrera después de agosto, diciembre. Tengo 2 carreras pendientes aquí en Costa Rica, que es Munro, nunca la he podido hacer. Uy, no, eso me pasaba a mí hasta este año que fui. Sí, y Rincón de la Vieja tengo una maldición con esa carrera. ¿Siempre le pasa algo? El primer año casi me muero, con un choque de calor ahí horrible, terminé en el hospital. El segundo año que lo intenté, por algo de trabajo no pude ir. Y preparado, el tercer año, creo que fue el 3 anterior, estaba todo listo y estaba súper preparado. Llegué al hotel
hotel ahí haciendo el chipilín, llegué a dormir, llegué como a las 8 de la noche, al día siguiente ya desperté mi área y me llaman que mi esposa tuvo una complicación ahí, que tuvo que irse al hospital. Entonces hice vuelta al mundo, llegué y obviamente la frustración como, ¿cuándo va a ser esa? ¿Cómo sacarme ese clavo, esa desmayada? ¿Verdad? Entonces, no lo voy a hacer este año, el Rincón de la Vieja, porque no va muy en relación a lo que voy a hacer, ¿verdad? Sí, no calza. La que sí me gustaría del Moonrun hacerlo, es como un checklist. Y la del Cerro de la Muerte me llama bastante la atención. ¿Y eso sí me serviría? Que me serviría también, me gustaría tal vez hacer esa. La de los que tengo, que sería aquí. Sí. Tengo una vida difícil, vivo, como te decía, entre Santa Teresa, muy ajetreada. Sí, claro, y tengo una bebé que ocupa tiempo también, tiene 3 años apenas. Ahorita a nivel de empresa estamos haciendo apertura de 2 sedes nuevas, una en la abuela y una en Heredia. Entonces, aquí cerca va a ser la Heredia. Exacto, aquí en Santa Verde. Sí. Entonces, sí, por tiempo, igual usted las haría todas, pero no puedo. Entonces, sí, poco a poco. Realmente solo para Transalpine estoy enfocado, no, tal vez ilustrarme, y después de eso, y dependiendo de cómo me sienta y qué tantas ganas tenga de correr, hago eso. Porque es curioso, después de 3 Rockies, no fue que se me quitaron las ganas de correr, sino que me costó volver más a arrancar. Sí. Mentalmente estaba un toque cargado, tal vez. Sí. Entonces, y me dediqué más a correr sin reloj, más al hiking, iba y hacía la cruz de la abuelita, pero ya no me dio un tiempo. A relajar. Exacto. Tienes razón, sí. Bueno, antes de hacerle la última pregunta, voy a cerrar con un último tema extra que tengo, que es el tema de ticos en el exterior, que este fin de semana Sandra Mejía va a estar en la Ultra Watch, 80 kilómetros el sábado, entonces le deseamos la mejor de la suerte. Si hay otros chicos que van a estar la suerte del mundo también para ellos. Esa es la Sandra la que yo me di cuenta en las redes sociales, como he dicho antes, todas las personas que mucha suerte. Y luego, ahora sí, ¿qué le dice usted, Ariel, a la gente que está viendo ahí, que está empezando, como este compa que le conté, o en el training y tirando, no, pero esto es más que lo que están contando, que loco, y eso del frío y no sé. Sí. O sea que siempre alguien encuentra algo negativo, pero ¿qué les diría usted a ellos más bien para que más bien se tiren de un solo? Yo creo que he sido muy necio tal vez en mis redes y el sedentarismo alarmante y el sobrepeso alarmante. O sea, estamos hablando que más del 60% de niños tienen sobrepeso, más del 60% de la población es sedentaria. Y a cualquiera que esté conectado ahorita, haga el ejercicio, salga a su casa y vuelva a ver 360 grados, haga una vuelta así, y va a ver la cantidad de montañas que hay en este país. Entonces, creo que es como, primero, inaceptable tener un país rodeado de posibilidades para entrenar y que no lo aprovechemos. Viene gente de todo el mundo, como lo dijiste, Francia, Italia, Inglaterra, de todo el mundo viene gente y se maravilla y se va curando volver a correr en esos trillos. Y nosotros tal vez los vemos tanto que decimos una vez el charral ahí. Entonces, lo primero que le diría es, tenemos una epidemia nacional de sedentarismo, una epidemia nacional de sobrepeso. La forma de contribuir para que sus hijos y gente que usted quiera no esté metida ahí, no tenga problemas, es un problema que te puede morir, ¿verdad? Es empezando a hacer cosas al aire libre que no tienen mayor costo, ¿no? O sea, a veces la excusa más grande es que usted hace eso porque tiene plata para hacerlo, pero ¿qué ocupas para ir a la montaña? Entonces vos te vas a la carrera de Chiriquó y lo ves. O sea, los más rápidos van con una botella de Coca-Cola con Kool-Aid adentro y un Milán al otro lado y una guayabita y unas tenis que usted dice, no son para correr en montaña, ¿verdad? Y los ves que le dan durísimo, ¿verdad? Entonces, la limitante no debería ser como económica. Entonces, el primer consejo, no hay que pensarlo mucho, es hoy. O sea, salga y explore el país. O sea, yo digo, vos también que estás metido en esto, Costa Rica es chulísimo. O sea, hay lugares, yo hasta un día estos
conocí las cataratas de Bajo del Toro. Yo decía, madre, ¿qué es esta vara? Sí. O sea, hasta 2 horas de cheque. Sí, entonces, el consejo, Costa Rica es pichuísimo, pero increíble. O sea, hay gente que paga miles de dólares por venir aquí a correr y por venir a conocer, a caminar un trillo. No necesariamente hay que correr. Creo que la pasión es la montaña, no correr. Entonces, ¿qué le diría a las personas? Muy fácil. Póngase las tenis domingo. Y vaya, Andy. Haga algo diferente, no esté en el sillón viendo tele todo el día. Cambie 2 horas por ir con su hijo, si tiene hijos, con su esposa, con su novia, solo. Pégese una caminada y orgánicamente solo, la montaña te va a jalar de nuevo, porque lo sé, lo va a jalar de nuevo a volver. Sí. Así es. Sí. Se va y después dice, madre, qué ganas de volver a ir y subir un poquito más. Sí, mentira que no va a querer. Sí, siempre hay algo que de la montaña te termina atrayendo, ¿no? Siempre hay algo ahí místico que te dice, puta, pude haberle dado más, o qué chido darle y buscar otra, no sé. Entonces, simplemente eso, tal vez nada muy técnico, me estoy yendo muy filosófico, sí. Pero creo que no habría un mejor consejo. Sí, exacto. Si quiere, empiece. Hay un mundo de posibilidades aquí para hacerlo. Hay muchos entrenadores que lo pueden hacer. Hay gente conocida que lo hace también. O sea, busque compas y ayuda a gente que tenga la misma visión. Sí. Íbamos a hacer algo mal, íbamos a terminar ya aquí y nos íbamos a brincar la pregunta que dejamos para el final de Roderick Castro, que decía que cómo sería la preparación adecuada para competir en una competencia de 10K, así por encimita, nada más como un consejo. Sí, bueno, la diferencia entre competir y correr es la cantidad de tiempo que le dedicas, que ahí está lo primero. Entonces, si vos tenés para entrenar 3-4 días a la semana, para entrenar, no solo correr, y sepa que va a ser muy difícil competir, a menos de que tengas una parte genética muy buena. Entonces, volviendo a libros, hay alguien que dice que para correr vos necesitas don, trabajo, inspiración y guía. Esas 4 cosas. Entonces, puedes tener el tiempo para entrenar, pero si no tienes el don, va a ser imposible, ¿verdad? Sí. O al revés, puedes tener el don, pero si no trabajas, no va a dar resultados. Sí. Entonces, para competir, número 1, necesitas un coach. O sea, no se puede creer competir uno entrenándose solo. Sí. Porque a veces uno no puede saber tantas cosas como atleta que hay atrás de un entrenamiento. Hay un montón de variables que te pueden o joder o te pueden hacer más bueno. Entonces, creo que eso, gente de experiencia que les puede ayudar. Y lo otro, el competir, es un tema también mental, un tema de actitud y de ponerle, ¿verdad? Yo tengo atletas que no siempre fueron buenos y a base de trabajo y de esfuerzo hacen podios. No pasa con todos, pero es un tema de esa mezcla de 4 cosas que hay, don, trabajo, esfuerzo, inspiración y guía. Ok, perfecto, sí, una excelente respuesta para terminar. Bueno, ya nos despedimos, ya llevamos hora 15, nos pasamos de estar aquí hablando en Applebee's, que nos ha recibido como nueva casa el día de hoy, con una excelente comida, y nosotros, los dejamos. Buenas noches por estar con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, Ariel, por venir a acompañarnos. Yo sé que aquí nos puede dar tardísimo hablando, pero vamos a terminar la transmisión y muchas gracias, y para nosotros seguir comiendo este delicioso sampler aquí en Applebee's Cariari. Están bienvenidos todos a disfrutar de esta deliciosa comida que hay aquí en familia, y nos vemos. Buenas noches. Gracias. Chao. Hasta luego.